Veamos algunas condiciones o la condición principal para poder ver si una función vectorial se puede derivar. La primera es que sea una curva suave. Esto significa de manera gráfica que la curva no tenga un pico, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo en dos dimensiones, vamos a trabajarlo para que sea mucho más práctico, ¿sí? Si yo tengo una función que tiene justamente este recorrido, una función con respecto a x, no hay ningún problema porque incluso los cambios que tiene la curva pues son cambios suaves. ¿Cómo es un cambio que sería un poco brusco? Vamos a llamarlo de esa manera, ¿sí? Pues que formen un pico, y ese pico sería, por ejemplo, que tengamos la siguiente, que tengamos justamente esto. Aquí hay un pico, pongamos que se tiene esta trayectoria, ¿sí? Aquí hay un pico, y ese pico, ese cambio brusco que tiene, cambio de brusco, hago referencia a cambio brusco de tener una pendiente negativa, se hace inmediatamente positiva, como también son en las funciones de valor absoluto, por ejemplo, ¿sí? La función de valor absoluto de x tienen picos justamente en el origen. Entonces, eso no me va a permitir derivarlo de una manera rápida o práctica, ¿sí? O sea, no, incluso no hay derivada, no existe la derivada en ese punto. Si ya estamos nosotros hablando de tres dimensiones, por ejemplo, de R3, por ejemplo, un cambio de estos tampoco es permitido por la derivada porque ahí forma un pico. Y esto también aunado a que deba de ser continua la función donde la quiero derivar. Si la quiero derivar del intervalo de 5 hasta 10, todo ese intervalo tiene que ser continuo, porque si en el de 6 a 7 no es continuo, me piden la derivada en 6.5, no la voy a encontrar. Entonces, esto es justamente a lo que hacemos referencia a esa condición. La condición es que sean curvas suaves, hablando de R3. Curvas suaves es que no tengan picos, ¿sí? Y también que sean, obviamente, continuas en el intervalo a que se van a estar derivando. Y ya tomando en cuenta esto, pues vamos a ver unos ejemplos sencillos de cómo pueden ser las derivadas, o cómo son las derivadas, no pueden ser más bien, cómo son las derivadas de una función vectorial, ¿sí? Si yo tengo una función que me dice en R2, vamos a manejarla en R2, que tengo 2t, t cúbica, ¿sí? Con la regla, la fórmula general que pusimos, me decía que la derivada de una función vectorial es igual a la derivada de cada una de sus componentes por separado, no los vamos a conflictuar. Entonces la derivada de 2t, obviamente con respecto a t, sería 2. La derivada de 3t sería 3t cuadrado. Es muy importante de que yo tenga de manera práctica, de manera hábil, todas las reglas de derivada para esta materia, todas las reglas de integración, técnicas de integración, tenemos que conocerlas, porque vamos a estarlas utilizando durante este curso. Se va a estar utilizando las funciones multivariables, pues también se derivan, también se integran, y si yo llego a tener alguna carencia, pues los invito a que revisen los apuntes o bien las técnicas de integración, las técnicas de derivación. Aquí en la derivada vamos a estar trabajando con la regla de la cadena, con la derivada de funciones algebraicas trascendentales como son las funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, y también la derivada de un producto, la derivada de un cociente, etc. Estos problemas no son complicados, o sea, hablando en términos de dificultad, no es que sean dificultad, más bien son laboriosos. Si hay que estar haciendo mucho proceso algebraico, haciendo simplificaciones, y si yo no tengo las bases, pues les invito a que ustedes estén revisando sus apuntes y ejercitando derivadas de las que hicieron en cálculo diferencial para poder trabajar sin problema alguno. Bueno, aquí está un ejemplo, ¿sí? Supongamos que me dan otro ejemplo, me piden otra derivada. Por ejemplo, tengo una función que me dice que es coseno de t, seno de 2t, ¿sí?
Aquí yo voy a aplicar la derivada para cada una de ellas. ¿Sí? Recuerden, hay que poner la flechita arriba para indicar que es una función vectorial y también esta apóstrofe o esa comita que me está indicando que es la derivada. La derivada del coseno, si yo voy y reviso mis reglas de derivación, me dice que es menos seno de t. Y luego, aquí lo puse a seno de 2t porque hay que aplicar una técnica de derivación que se llama regla de la cadena. Hay que estarla reforzando. A mí me dicen las reglas de derivación. Si yo tengo una función con respecto a una variable, pues la derivas únicamente con la regla de derivación que conocemos. Pero si tengo una función y en vez de manejar una variable, maneja otra función, entonces ahí tengo que aplicar la regla de la cadena. Aquí está el ejemplo que les acabo de mencionar. Si yo solamente tuviera una función trigonométrica como la tengo aquí, que es coseno de t, pues yo sé que la derivada del coseno de t es menos seno de t. Hasta ahí no hay problema. Observen que el mismo parámetro t ahí lo dejé. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí yo no tengo t, yo tengo 2t. Entonces eso ya es una función y por lo tanto tengo que aplicar la regla de la cadena. O sea, que primero voy a derivar seno de 2t. La derivada de seno de 2t es coseno de 2t. Sin embargo, como el argumento, o sea, en este caso el ángulo que es 2t, el argumento es 2t, voy a multiplicar esta misma función por la derivada de ese argumento de esa función y la derivada de 2t es 2. Entonces, seno de 2t, su derivada es coseno de 2t por 2. Porque aquí se aplicó la regla de la cadena. Nada más voy a reacomodar esto para que se vea un poco más amigable. Entonces me quedaría menos seno de t, 2 coseno de 2t. Y esta sería su derivada. Veamos otro ejemplo para ello. Tengo una función vectorial. La función vectorial me dice que es 4x cuadrada y otra es e a la 7x. Vamos a verlo de esa manera. Me piden la derivada. Bueno, esta primera aquí la variable, si ustedes observan, es x. Si aquí hubiera un paréntesis y en vez de una x tuviera, por ejemplo, x a la 6, ¿sí? X a la 6 y todo eso elevado al cuadrado, pues tendría que multiplicar por la derivada de lo de adentro. Pero aquí es la pura variable, entonces voy a hacer la derivada como la conocemos, ¿sí? Con la variable x, como la hemos trabajado la mayoría de las veces, pues, ¿no? Como la conocen la mayoría de las veces, que es una función simple algebraica. Entonces el exponente lo bajo y lo multiplico por el coeficiente de aquí abajo, entonces me quedaría 8x y le resto 1 aquí y me quedaría exponente 1. Luego, la derivada de e a la x, sin tocar este 7, sino nada más e a la x, es exactamente la misma. La derivada de e a la x es e a la x. Pero en este caso no tengo e a la x, tengo e a la 7x. Por lo tanto, voy a aplicar la regla de la cadena. Pongo e a la 7x, porque su derivada es la misma, pero el argumento, que en este caso es el exponente, lo que tengo aquí de exponente, es 7x, su derivada es 7, y voy a multiplicar por 7, porque la derivada de 7x es 7. Y aquí le ponemos por 7. Si fuera aquí arriba, por ejemplo, 7x cuadrada, derivo 7x cuadrada, que sería 14x. Entonces abajo le pondría 14x. Entonces esto lo reacomodo para que se vea un poco más amigable. Me quedaría de la siguiente manera. Sería 8x, 7e a la 7x. Y esa sería su derivada.